Hola, seguimos compartiendo las leyes biológicas, en este caso la tercera ley. Como veíamos antes, a través de la primera ley biológica podemos saber cuál es la causa de la enfermedad. A través de la segunda ley podemos ver en qué etapa nos encontramos de la enfermedad. Y con esta tercera ley vamos a saber de qué manera se va a comportar la enfermedad, cómo se va a manifestar en el cuerpo. Para esto vamos a ver primero las capas embrionarias, es decir, cómo se fueron formando los órganos en el cuerpo. Existen 3 capas embrionarias en principio. La primera capa se denomina endodérmica y está formada por todos los órganos que son de tipo vital, es decir, que son necesarios, son los que se formaron primero, lo que son sistema respiratorio, digestivo, reproductor y excretor. En general, podemos decir que todos estos órganos conforman la capa endodérmica. Y el control cerebral de estos órganos se encuentran en el tronco cerebral, es decir, lo que se denomina el cerebro antiguo. Luego tenemos la capa mesodérmica, que a su vez el doctor Hammer la dividió en 2, el mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. El mesodermo antiguo está formado por todos los órganos que son de protección de los órganos vitales. Por ejemplo, el pericardio, que está protegiendo el corazón, o la pleura, que está protegiendo los pulmones. Estos son órganos pertenecientes al mesodermo antiguo. Y el control cerebral se encuentra en el cerebelo. Luego tenemos el mesodermo nuevo, que va a estar formado por todos los órganos que le dan la estructura a nuestro cuerpo, es decir, en general, huesos y músculos. Y el control cerebral de todos estos órganos va a estar en la sustancia blanca o médula cerebral. Y por último tenemos la capa ectodérmica, que está formada por todos los órganos que nos mantienen en contacto con el exterior, como por ejemplo la epidermis, es decir, desde donde recibimos la información del entorno, y su control cerebral va a estar en la corteza cerebral. Es decir, que cada una de estas capas está formada por un conjunto de órganos y a su vez están comandadas por una parte específica del cerebro. Es decir, el control de cada uno de estos órganos está en una parte específica del cerebro. Además, sabiendo cuál es el órgano y a qué capa embrionaria pertenece, también podemos tener una idea de cuál es el conflicto que está teniendo la persona. Es decir, a nivel psíquico podemos saber cómo lo está afectando en general. ¿Está bien? Por ejemplo, si el conflicto que tiene la persona es de tipo vital, como puede ser que tenga miedo a no tener el alimento, puede ser el caso de que la situación sea, lo despidieron del trabajo y tiene miedo a no saber cómo se va a alimentar o a dónde va a vivir, entonces es un conflicto de tipo vital, de vida o muerte. Entonces ya sabemos que el órgano afectado o el órgano que se va a ver afectado va a estar dentro de la capa endodérmica, alguno de los órganos de la capa endodérmica a nivel físico. Y a nivel cerebral sabemos que el foco va a estar en el tronco cerebral.
Es decir, sabiendo una de las informaciones podemos encontrar las demás. Como ya dijimos antes, cuando sucede esta situación, que es el choque biológico, va a impactar en los 3 niveles, a nivel físico, psíquico y cerebral. Entonces, si vemos que el órgano afectado es de la capa mesodérmica antigua, vamos a ver que el conflicto va a tener relación con que la persona se siente atacada o se siente un atentado contra su integridad o se siente desprotegida. Todo ese tipo de conflictos van a afectar un órgano de la capa mesodermo antiguo. Y a nivel cerebral el foco se va a encontrar, como ya dijimos antes, en el cerebelo. Ahora, si el conflicto tiene que ver con una desvalorización, la persona se siente desvalorizada por lo que es o por lo que hace, o porque se siente incapaz de hacer algo, porque cree que no puede hacer algo. En este caso, se van a ver afectados los órganos del mesodermo nuevo a nivel físico. Y a nivel cerebral, el foco se va a encontrar en la médula cerebral. Y si los conflictos tienen que ver con cómo me relaciono con los demás, es decir, un conflicto de comunicación, de relación con el otro, de relación en cuanto a mi territorio, todo lo que son conflictos territoriales en general, va a estar afectado un órgano de la capa ectodérmica a nivel físico, y a nivel cerebral el foco va a estar en la corteza cerebral. Esto es para que vean cómo hay una correlación entre el órgano afectado, es decir, la capa embrionaria, el cerebro y a nivel psíquico también cómo nos va a afectar, es decir, cuál va a ser nuestro conflicto. Siempre decimos que afecta a los 3 niveles. Ahora, ¿qué nos dice la tercera ley? Esta ley nos habla de cómo se va a comportar la enfermedad, cómo se va a manifestar esa enfermedad. Entonces, ¿qué nos dice? Que si el órgano afectado pertenece a la capa endodérmica o mesodermo antiguo, entonces en fase activa el cerebro va a ordenar una multiplicación celular. Eso es lo que va a suceder. Se van a multiplicar las células de un determinado órgano a través de un tumor, pólipo, nódulo, fibroma, de acuerdo al nombre que se le dé. Siempre es una multiplicación celular. Y como ya dijimos antes en otros videos, esto se hace ¿para qué? Para lograr una mayor eficiencia del órgano, es decir, ¿para qué se multiplican las células de un órgano? Para hacerlo más eficiente. Eso es lo que está buscando el cerebro. Y de esta manera se adapta o resuelve ese conflicto que nosotros no pudimos resolver. Esto es en fase activa, es decir, que cuando nosotros resolvemos el conflicto, comienza la etapa de reparación y va el cerebro a ordenar que se desarmen esas células a través de los microbios, ahí es donde van a aparecer los microbios, y van a desarmar esas células para que vuelva el cuerpo a su normalidad. También puede pasar, siempre hablando de las capas endodérmicas y del mesodermo antiguo. Otro comportamiento que puede tener el tejido es de desbloquear. Por ejemplo, lo que es la enfermedad de Parkinson, está desbloqueada una función. Por eso la persona tiembla. Es decir, que está en una fase activa de la enfermedad. Cuando la persona logra resolver ese conflicto, logra resolver a nivel psíquico su
problema, entonces el cerebro va a ordenar volver a bloquear esa función y la persona va a dejar de temblar. Ahora, si los órganos afectados pertenecen a la capa mesodermo nuevo o ectodermo, ¿cuál va a ser la manifestación de la enfermedad? ¿Cómo se va a comportar? A través de una reducción celular. Es decir, puede haber una necrosis, una úlcera, una geoda, de acuerdo al nombre que reciba, pero siempre hay una disminución en las células de ese órgano. Esto es en fase activa. Cuando la persona logra resolver el conflicto, el cerebro va a ordenar que se rellenen esos tejidos. Bien, también hablando de estas dos capas, mesodermo nuevo y ectodermo, puede ser que bloquee una función, como por ejemplo en el caso de la diabetes. En ese caso está bloqueada la secreción de insulina y eso hace que se eleve el nivel de azúcar. Cuando la persona está con diabetes significa que está en conflicto activo, está su enfermedad en fase activa, está con el conflicto sin resolver, con lo cual el cerebro bloqueó esta función. Si la persona logra resolver su conflicto de manera definitiva, entonces el cerebro ordenará desbloquear y volverá a segregar insulina, con lo cual bajará su nivel de azúcar en sangre. Entonces, conclusión. Si conocemos cuál es el órgano afectado, vamos a saber cuál es la capa embrionaria a la que pertenece y eso nos va a permitir saber en qué fase está de la enfermedad, es decir, si está con su conflicto activo o si ya lo resolvió, y vamos a saber en qué parte del cerebro se encuentra el foco. ¿Bien? Entonces, conociendo una de las informaciones ya vamos a saber cuáles son las demás. Es decir, que vamos a saber también si la persona está todavía en conflicto o si ya logró resolverlo. Básicamente esto es lo que nos dice la tercera ley. Para cualquier duda o pregunta o los que quieran profundizar en el tema, ya saben, me pueden dejar en los comentarios que se los voy a responder y pueden también ir a ver los videos de las demás leyes, así pueden terminar de entender cómo funcionan todas estas leyes biológicas en nuestro cuerpo. Nos vemos en el próximo video.